Entonces vamos a seguir con nuestro estudio. Ya consideramos, ¿no?, qué es la consejería bíblica, que es aconsejando a las personas con la palabra de Dios, porque creemos que la palabra de Dios es suficiente para todos nuestros problemas en nuestra vida, porque cada problema tiene un componente espiritual, ¿no? Entonces por eso creemos que es necesario aconsejar bíblicamente, usando la palabra de Dios para ayudar a las personas con sus problemas. ¿A quiénes personas aconsejamos bíblicamente? Usamos esta frase, consejo bíblico, para ciertas personas y no para otras. ¿Para quiénes usamos esta frase cuando damos consejo? Es consejo bíblico. ¿Para quién? Es para los cristianos. Para los incrédulos, los no creyentes, ¿cómo llamamos este tipo de consejo que damos? Evangelismo, exactamente. Estamos evangelizando porque tenemos que primero ayudarles a entender las buenas nuevas de Jesucristo, ¿no? Hablamos de las diferentes maneras en que la Biblia describe las cosas que nos gobiernan, los malos deseos, los malos motivos de nuestro corazón, que es esta mala raíz en nosotros que produce malos frutos en nosotros. Entonces nosotros como consejeros bíblicos queremos considerar cómo es que el Evangelio de Jesucristo podemos aplicar este evangelio a la vida de esta persona, ayudar a la persona a ver de nuevo el evangelio que le salvó para poder cambiar esta mala raíz, hacer una buena raíz, una mejor raíz en el corazón de la persona, para producir entonces ¿qué cosa? Buenos frutos. Este es el deseo. No simplemente cambiar la situación, lo que está pasando alrededor de la persona, sino ayudar a la persona a responder piadosamente a su situación, ¿no? Al final de la semana, de la última clase, nosotros comenzamos hablando de la situación. ¿Qué queremos decir cuando decimos la situación de una persona? Las circunstancias. Puede ser circunstancias de bendición, de prueba, de gozo, de dificultades, pero es la situación en que se encuentra la persona, sus circunstancias, exactamente. Entonces ya consideramos en esta idea de la situación de una persona, hablamos también de la soberanía de Dios en las situaciones. Que nada ocurre fuera del control de Dios. Consideramos el libro de Job, los primeros capítulos de él, sus sufrimientos, para ayudarnos a ver que Dios estaba en control de todo esto, ¿no? Él estaba atacado por Satanás, pero aún fue bajo el permiso de Dios. Dios permitió esto. Entonces ya vemos que puede ser una palabra de ánimo para las personas. Están sufriendo, están pasando por dolor, tal vez un dolor físico. ¿Por qué? No entiendo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a la persona? Mantener esa idea de que Dios es bueno. Dios es siempre bueno. Y comienza con la soberanía de Dios. Una buena perspectiva de quién es Dios, qué puede hacer Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros podemos quejarnos a nuestro Creador. ¿Debemos quejarnos? No. Aunque a veces tenemos que pasar por situaciones muy dolorosas y difíciles. Pero sabemos que Dios está en control. También, ¿qué más sabemos del carácter de Dios? Está en control, es soberano. ¿Qué más? Tiene muchas virtudes. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. ¿Sí? Eso nos da la seguridad y la certeza de que siempre está en control. Sí, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero a veces las personas que sufren dicen, pero si Dios es omnipotente, ¿por qué no me quita este problema?
¿Por qué me permite esto? Entonces, ¿cómo respondemos? ¿Qué más de Dios conocemos de su palabra para responder? Él es un Dios soberano sobre todas las cosas y aparte. Bueno, Él es un Dios soberano sobre todas las cosas, o sea, la soberanía de Él y como Él tiene todo bajo control, o sea, llegamos a la misma situación de Job, no tenemos por qué estar cuestionando nada, también es inmutable. Ajá, sí. Es otra característica. Exactamente, Él nunca cambia. Él siempre va a estar en control, Él siempre ha tenido el control. Entonces, esto nos da confianza que aunque las cosas cambian alrededor de mí, son muy inestables, Dios todavía es estable, Dios sigue lo mismo, es inmutable. ¿Qué más? Dios es un, Dios es un Dios justo. Todo lo que Él permite tiene un fin y todo está en manos del Señor. La Biblia nos enseña que todo lo que amamos a Dios nos ayuda bien. No nos dicen que nos salen bien, nos ayuda a bien. Dios es un Dios justo. Así es un Dios justo, ¿sí? Entonces, Él siempre escoge lo correcto, Él siempre hace lo bueno. Entonces, vemos ahí también la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Tal vez el problema no es peor que podría ser, gracias a Dios. Es una misericordia, es una gracia de Dios. O aún tal vez está lo más peor posible esta situación, pero Dios es fiel, Él siempre es bueno, Él siempre es fiel a cumplir con sus promesas y todo esto. Entonces, ¿de qué me ayuda a tener un Dios omnipotente si no es un Dios bueno? No me ayuda, ¿no? Si no es un Dios bueno, de verdad no me ama, de verdad no quiere el bien para mí. Entonces, no puedo confiar en la soberanía de Dios sin también tener una idea de que Dios es bueno, Él es fiel, Él siempre hace lo correcto. Son estas verdades también con la soberanía de Dios que nos ayuda a confiar en Él. En los momentos cuando todo parece que está desordenado, fuera de nuestro control, pero Dios es bueno y está en control. Ahora, esta noche vamos a continuar con esta idea. Cambios cristocéntricos por medio de una perspectiva bíblica de nuestra situación, ¿no? Entonces, una pregunta para ustedes. ¿La situación de una persona le lleva a pecar? ¿La situación de una persona le lleva a pecar? Por lo general, dice sí, por supuesto. No necesariamente. Si la persona es inmadura, Prende. No necesariamente, porque eso es de acuerdo a la madurez de cada quien. Porque las situaciones van a estar, siempre van a estar, pero esas son las que nos van a formar en el carácter. Entonces, es de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos y la confianza que tengamos en esa soberanía de Dios. Exactamente. Entonces, nosotros estamos pasando por una situación, puede ser una situación de felicidad, una situación de dolor. Entonces, pero la situación me lleva a pecar, me causa pecar. Yo tengo que pecar por la situación en que estoy. O sea, muchas de las veces la situación misma, que a veces luego de un tiempo puede ser lo mejor que ha pasado en nuestras vidas porque ha sido para bendición, pero por el momento siempre, no generalmente, pero sí lleva a un momento e incluso Job, por el momento como él pasó, uno a veces de cuestionar a Dios o a veces hasta de pecar, porque ya sabes, si hacer lo bueno
sabiendo hacerlo y no lo hacemos, ya es pecado. O sea, no generalmente, claro. Y por eso dice también la palabra de Dios, el que cree estar firme, mire que no caiga. A veces personas maduras son tentadas y expuestas a pecar. Entonces, obvio, no todos, no podemos generalizar, pero pienso que se da también el otro lado. Sí, tienes razón. Entonces, muchas veces la situación nos provoca, ¿no? Provoca una respuesta de nosotros. Puede ser una respuesta para bendecir, o me provoca a mí pecar contra alguien o responder mal. Sí, the small one. Entonces, la situación no determina mis acciones, pero tiene influencia en mis decisiones. La Biblia enfatiza la responsabilidad del ser humano. Dios es soberano, pero yo también tengo mi parte. Yo tengo que obedecer. Yo tengo que responder. La situación de una persona ni causa o determina justicia o pecado. Entonces, la situación no determina si es que mis acciones terminan en justicia o en pecado, sino tienen influencia. Nosotros tenemos una responsabilidad, una habilidad de responder. Tenemos la habilidad de responder a nuestras situaciones. Tenemos una responsabilidad. Pero muchas veces en nuestra cultura tenemos frases, tal vez aquí puedan ayudarme con frases aquí. Por ejemplo, el diablo me hizo hacerlo, entonces me provocó a hacer esto. Entonces, básicamente no tenía yo una opción, sino que me hizo hacer esto. ¿Qué más? ¿Cuáles son otras excusas que usamos o que usan aquí, tal vez en esta cultura? Bueno, yo lo que me acuerdo es lo que vivíamos, hasta ahora a veces vivimos esa situación con mi mamá. Cuando yo era niño, le hacíamos tener iras a ella y ella decía, me hacen pecar. Y a veces hasta ahora con los nietos o llegamos a la casa y ella se estresa un poquito, ay, Dios santo, me hacen pecar. Otro dicho también siempre tenemos de acusar a la carne. Ay, esta carne, o de no decimos, ay, es que todavía estamos en este mundo, esta naturaleza vieja. Ajá, Pues hay sí. muchas excusas, a la verdad. Sí, correcto. Entonces estamos acusando a cualquier otra persona o cosa o personaje, sino nosotros mismos. Bueno, en inglés también tenemos nuestros dichos que básicamente nos ayudan a evitar la culpa por mis acciones. Porque no queremos, no fue mi culpa que yo hice esto, fue la culpa de esta persona que hizo esto. Yo tenía que responder en esta manera. No había otra opción para mí como responder. Yo tenía que hacer esto. Entonces pero no es así muchas veces. Entonces hay una diferencia entre provocar, ¿no? Es como yo en mi carne quiero responder así, pero respondo en esta manera, depende de mi carácter, ¿no? De lo que yo decido. Entonces, pero también hay una diferencia entre provocar y causar, ¿no? Mi situación no me causa pecar o tampoco vivir en santidad. Mi situación tal vez me provoca
a una de estas opciones, pero no me causa vivir así. Entonces tenemos que entender esas diferencias porque las personas que aconsejamos tienen sus pretextos, tienen sus excusas, pero esto pasó y luego esto y esto y esto y por supuesto yo hice esto como respuesta. Sí, por supuesto en la carne querías responder de esta manera, pero tenías que, no. Podemos decidir vivir en otra manera. Justo estoy aconsejando a una pareja que están en problemas y, por ejemplo, él responde en malas maneras muchas veces, o ella también, a él cuando están comunicándose. Pero tú dijiste esto y después yo dije esto como respuesta. Entonces veamos entonces nosotros esta situación exactamente. La provocación fue lo que él dijo o lo que ella dijo primero. Pero no fue la causa de las malas palabras que la otra persona usó en respuesta, ¿no? Entonces, siempre debemos diferenciar, aun cuando nosotros vamos y estamos delante de Dios o la otra persona. Por ejemplo, cuando eventualmente, si Dios permite, vamos a llegar al tema de perdón, cómo perdonar, ¿no? Pero no queremos pedir perdón. Lo siento si es que hice esto, o si percibiste que yo hice esto. Esto no vale, ¿no? La persona dice, no, pero tú hiciste esto. No percibí, tú lo hiciste. Entonces tenemos que cambiar la manera de expresarnos y decir con toda honestidad lo que pasó. Yo hice esto y fue mi decisión, yo tengo que aceptar las consecuencias, ¿no? Entonces, igual en la situación, tal vez alguien en mi familia tiene cáncer y está a punto de morir y estoy ahí sufriendo, luchando con este enojo a Dios por permitir esto. ¿El enojo contra Dios está bien en cualquier momento? No, nunca. Nunca está bien estar enojado con Dios. ¿No entender? Sí, obviamente. Querer tener una respuesta o una explicación de por qué, está bien. Pero enojarse, dudar, Dios, su persona, no está bien. Entonces, en todas estas oportunidades, en estos momentos de consejería, tenemos estas oportunidades de responder así y ayudar a la persona a pensar un poco más que lo que se ve en el exterior. Y también nosotros muchas veces quieren engañarse a sí mismo porque somos expertos en el autoengaño o como revisar la historia en nuestra mente de lo que pasó. Pero nosotros como consejeros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ese engaño, de no ser engañados. Entonces eso requiere mucho un discernimiento, de ver y hacer muchas preguntas. Pero ¿de verdad fue así? ¿Y qué tal esto? ¿Y por qué no hiciste esto en cambio? Y cosas así, para ayudar a la persona a ver que hay otras opciones. Por ejemplo, en la universidad yo tenía unas amigas. Y una de estas dijo, pero no tenía opción, yo tenía que hacer esto. Y yo dije, pero ¿de verdad no tenías opción? Sí, porque si no lo hice, esto iba a pasar y esto y esto y eso. Pero esto era la opción, tener otras consecuencias, ¿no? Entonces no puedes decir que no tenías opción. Había otra opción, pero no querías las consecuencias, ¿no? Igual, cuando alguien viene y pone y a veces usamos la excusa, pero si alguien viene y pone una pistola a mi cabeza, pero yo tengo que hacerlo. No tienes, aún en ese momento no tienes. Si quieres seguir con vida, tal vez sí, pero las consecuencias es tal vez morir. Entonces, siempre tenemos opciones, ¿no? Tenemos que ayudar. Recordar eso primero para nosotros, pero luego también ayudar a otros a entender que
hay opciones, ¿no? La situación no determina mi comportamiento y mis acciones, sino tiene influencia, provoca ciertos deseos en nosotros, pero no determinan esto. A ver, consideremos ahora los propósitos de Dios en las pruebas y las situaciones difíciles. El propósito de Dios. Primero, Dios está comprometido a tu bien. Dios está comprometido a esto. Pero para la persona que está sufriendo con cáncer, o que alguien en su familia murió recién, o perdió su trabajo, o su pareja ha sido infiel, esta persona va a ver esto y preguntar, ¿pero cómo? ¿Cómo es que Dios está comprometido a mi bien si es que yo estoy pasando por esta situación? Entonces debemos estar preparados para contestar. ¿Cómo responderían ustedes si una persona dice, pero cómo es que Dios está comprometido a mi bien? Todo ayuda para bien. Aún en las malas situaciones, aún en lo peor que nosotros podamos estar pasando, lo importante es saber que Él tiene propósito en eso y que muchas veces esas situaciones son para fortalecernos, no para destruirnos, sino más bien para que salgamos victoriosos. O sea, siempre yo soy una persona que enfrenté un divorcio y no es fácil. Yo puedo hablarle a cualquier mujer que esté pasando por eso, pero hay que ver desde las perspectivas bíblicas hasta dónde a Dios no le agrada el divorcio y todos lo sabemos. Y por eso yo toleré muchas situaciones, pero hay un momento en que ya tú no puedes continuar, tienes que ver. Y fue duro, fue difícil porque yo en ese momento era un poco más madura en la palabra, tenía más tiempo en el evangelio y todo, pero ya ahorita puedo decir, bueno, gracias Señor, porque lo permitiste para hoy tener este regocijo y tener esta paz. O sea, pasé por toda la prueba, por todas las circunstancias, no fue fácil, pero hoy puedo tener una vida diferente, ¿ves? Entonces, eso también Dios, allí se entra al versículo bíblico que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito al que hemos sido llamados. Exactamente. Entonces vamos a pasar ahora a este versículo, en Romanos 8. Este es un pasaje muy importante para nosotros cuando estamos aconsejando a un cristiano que está sufriendo. Romanos 8, 28 al 30, y vamos a considerar algunos aspectos de estos versículos. Romanos 8, 28 al 30, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Comencemos con el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. Es un buen comienzo ahí. Nosotros fuimos llamados por Dios. Antes no queríamos ver nada de Dios. Nosotros amábamos a nuestro pecado. Queríamos pecar.
Queríamos vivir en rebeldía contra Dios. Nosotros vemos ahora que recibimos aún en medio de esta situación, Cristo murió por nosotros y fuimos llamados para salir de esto, ¿no? Entonces, es un buen comienzo para cualquier cristiano recordar que ahora nosotros fuimos comprados, llamados. Ya no somos los mismos que éramos antes, viviendo en las tinieblas, no queriendo que ver nada con nada de Dios, sino que ahora nosotros tenemos un nuevo llamado. Y nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que podemos amarle a Él? Porque Él nos amó primero. Entonces nosotros estamos recordando desde el inicio de estos versículos que estamos aprendiendo o recordando la bondad de Dios, de salvar a pecadores, de salvar a los rebeldes, de salvar a sus enemigos. Y esto debe humillarnos bastante desde el principio. Entonces, sí estoy sufriendo, sí estoy con dolor, sí estoy con problemas, pero mi Dios me llamó cuando yo estaba en tinieblas, cuando yo estaba muerto en mis pecados y delitos. Luego, ¿qué dice? Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Sí. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Las misericordias de Dios solo vemos como más grandes, más enormes, las misericordias de Dios. Porque nos predestinó para ser conforme a la imagen de Jesús. Exactamente. Poco a poco Dios va obrando en nosotros. No estamos solitos. No nos dejó, no nos abandonó. Está con nosotros en medio de este momento difícil. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para hacerme más y más como su Hijo, el amado. Esto debe humillarme aún más y reconocer aún más que esta situación es para mi bien. No lo veo ahora porque estoy con mucha tristeza, estoy con mucho dolor, sufriendo bastante. Pero esto me ayuda a recordar que Dios me ama tanto que no es solamente suficiente decir, ahora puede ser uno de mis hijos como mucho más inferiores a los otros, sino que en cada uno de mis hijos quiero conformarles a la imagen de mi Hijo, el Hijo verdadero, Jesucristo. Y sabemos cómo es Jesús. ¿Cómo es Jesús? ¿Pecaminoso? Perfecto, perfecto en cada manera, santo delante de Dios. Nosotros también estamos siendo transformados para ser más y más santos delante de Él. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque queremos y Dios quiere que Jesús reciba toda la gloria. Esta es la meta. Ese es el primer propósito en todo lo que pase a nosotros. La gloria de Dios, la gloria de Jesús. Pero también para nuestro bien, de ser conformados a la imagen de Él. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Justificación, ¿qué significa? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Hechos justicia? Sí. Declarados inocentes y perdonados. Somos declarados justos. Entonces, posicionalmente, delante de Dios, ahora, espiritualmente, yo soy aceptado por Dios, considerado justo, inocente. Ya no tiene a mi cuenta mis pecados, sino que ahora soy inocente en los ojos de Dios. ¿Por mis propios esfuerzos? No. No, todo por la gracia de Dios y la perfección de Jesucristo que Él me imputó a mí. Y a esos también, ¿qué hizo? Glorificó.
glorificó. Nosotros tenemos un futuro. Tenemos algo, una promesa de vida eterna con Dios para siempre, con puro gozo en su presencia, sin dolor, sin tristeza, sin sufrimientos. Esto es el futuro, este es el presente, nuestra realidad. Sí, estamos pasando por una situación difícil, pero Dios está comprometido a mi bien y a tu bien. ¿Cómo? Así, exactamente, usando cada situación para darte a ti oportunidades de vivir en justicia, vivir en santidad delante de Él. ¿Cómo estás respondiendo? Entonces, así podemos ayudar a las personas a pensar, analizar su vida. Si están respondiendo en esta manera, ¿cómo podemos entonces utilizar el Evangelio de Jesús para ayudarles a recordar cuánto es que Dios hizo para salvarle? Y también usar todas las provisiones de Dios, la iglesia, la Biblia, la oración, etcétera, para ayudar a esa persona a crecer y vivir así, cambiando estos pecados por la justicia de Dios. Entonces, este es el primer propósito de Dios. Está comprometido a nuestro bien. 2. Son 7 maneras que Dios usa nuestras pruebas para nuestro bien. Siete maneras en que Dios usa nuestras pruebas para nuestro bien. Primero, Dios usa nuestras pruebas para mejorar nuestra relación con Él. ¿Cómo? Exactamente. Los... Sí, exactamente. Muchas veces es así. Cuando todo está bien, a veces olvidamos de Él. Lamentablemente es así. Pero cuando vienen problemas y dificultades, nos hace recordar de mi Dios, pensar en Él. Él sí puede ayudarme. Voy a orar a Él. ¿Sí? Entonces, pero eso es para cristianos en un sentido que de verdad mejora nuestra relación con Él. Hay muchas personas por su religiosidad, religiosidad, quieren adorar a algo, a alguien, para recibir ayuda, alivio de sus problemas. Pero si no conocen a Dios, de verdad no están llegando a Él en una fe verdadera para de verdad pedir una ayuda o tal vez un alivio, pero conforme a su voluntad, ¿no? Nosotros, ¿cuántas veces hemos orado? Dios, pedimos, si sea tu voluntad, que sanes a este hermano, o a mi mamá, o lo que sea. Si sea tu voluntad, porque reconocemos que es para Dios. Todo esto se trata de Él, no de nosotros, y lo que a nosotros nos agrada, y lo que queremos de la vida. Entonces, primero, mejora nuestra relación con Él. ¿Algunos versículos para esto? Salmo, todos los salmos. Segundo de Crónicos 28, 22 y también 33
12. Son algunos versículos que muestran esta verdad. Número 2, Dios usa nuestras pruebas para ayudarnos a experimentar los padecimientos de Cristo. Él nos ayuda a experimentar lo que Cristo padeció, lo que Él sufrió. Y de verdad, nuestros sufrimientos no son nada en comparación con los suyos. Recordando lo que Él hizo, muriendo en la cruz, experimentando el rechazo total de su Padre por primera vez, ¿no? Esto nada puede compararse a estos sufrimientos. Lo que Él experimentó. Para nosotros experimentó esto. Voy a mencionar algunos textos. Filipenses 3:10. Mateo 23:37. Lucas 13, 34 al 35. Hechos 9, 4 al 5. Y hay otros que voy a poner también en los apuntes para ustedes. ¿Han considerado esta razón o esta manera que Dios usa nuestras pruebas antes? No lo había considerado, pero es así la estoy viendo ahorita, porque sufrimos rechazo, traiciones, desprecio, nos vejan, o sea, como cristianos, como a veces la misma familia que amamos somos los mismos que nos rechazan. Tremendo eso. Aun cuando Lázaro murió y Jesús lloró y estaba muy triste, ¿no? Él viendo el llanto de las hermanas de Lázaro y los amigos de ellos, y él lloró. Parte de esta tristeza probablemente fue de compasión, ¿no? De ver a ellos sufriendo. Parte era la pérdida de un amigo como ser humano, él lloró, experimentó esa tristeza. Pero creo tal vez más fuerte, él vio las consecuencias del pecado. Y vio cuán horribles son las consecuencias del pecado en este mundo. Antes de que Adán y Eva cayeron en desobediencia, hubo la muerte de personas. ¿La gente moría? No. Solo después de que cayeron en pecado. Y eso es ahora una de las consecuencias más horribles del pecado. Y Él vio esto. Y nosotros como cristianos, cuando sufrimos y padecemos, nosotros también vemos que estamos en un mundo caído, ¿no? Y experimentamos algo de los sufrimientos de Cristo también. Número 3, otra razón, otra manera. Dios use nuestras pruebas para exponer
nuestro pecado. A veces ni vemos dónde están nuestros pecados, cómo estamos pecando, qué ahora son ídolos en mi vida, hasta perder lo que eran ídolos o hasta sufrir, no podemos ver nuestro pecado. Y nuestros sufrimientos muchas veces nos ayudan a ver con más claridad lo que hay que santificar en nosotros. ¿Qué del viejo hombre tenemos que matar? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer morir de la carne? Algunos pasajes, Deuteronomio 8, 1 al 3 y Juan 15. ¿Cuántas veces ha pasado por esta situación, viendo su propio pecado cuando está sufriendo? Su respuesta que no es tan piadosa como debe ser. Y ahora puede ver con más claridad esto. Sí, yo sí. En problemas de relaciones con otras personas, en familia, tuve la oportunidad de ver que estaba confiando mucho en esto, demasiado. Era como un Dios para mí, estas relaciones. Y Dios me ayudó a ver que ellos no son suficientes, no van a satisfacer, porque habrán problemas en las relaciones y solo Él puede satisfacerme. Otra manera, número 4. Dios usa nuestras pruebas para ayudarnos a ser más involucrados en la iglesia, o podemos decir el cuerpo de Cristo. Nos ayuda a participar más en la iglesia, en la vida de la iglesia. Entonces, no simplemente ser domingueros, sino llegar y participar más en lo que está haciendo, ¿no? Como hermanos en Cristo, cómo podemos apoyarnos los unos a los otros. Y de verdad, ¿cómo puedo yo cumplir con mis dones espirituales para el beneficio de mis hermanos en la iglesia? Y también nosotros vemos, tal vez han visto esto, que nos ayudan pedir la ayuda y las oraciones de otros hermanos. No queremos estar solos cuando estamos sufriendo. Queremos que otras personas estén ahí a nuestro lado, ¿no? Entonces, muchas veces regresamos a la iglesia y pedimos o buscamos esta ayuda de los hermanos, la presencia de ellos. Algunos pasajes, Romanos 12, 15, Primera de Corintios 12, 14 al 26. Y especialmente el versículo 26.
Número 5. Dios usa nuestras pruebas para mostrar la obra de Cristo en nosotros. Básicamente lo que Jesús está haciendo en nosotros para santificarnos. Las pruebas nos dan oportunidades de reflejar Jesús a otras personas. Esto es una excelente oportunidad para nosotros evangelizar, compartir. ¿Por qué es que tengo gozo en medio de esta prueba? ¿Cómo es que tengo paz yo en medio de estas dificultades? Es por lo que Jesús hizo en mí, lo que produce en mí. A ver, Mateo 5. 13 al 16. Número 6. Dios usa nuestras pruebas para prepararnos para un ministerio más sabio y compasivo. Nos ayuda a tener compasión para otras personas. Nos ayuda a tomar decisiones más sabias en el futuro. La próxima vez que estoy en una situación así con otras personas en que antes yo experimenté traición por esas personas, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a actuar de una manera más sabia? Pero también más, ¿cómo voy a tener más compasión para otras personas en diferentes circunstancias? En otras palabras, Dios nos capacita para poder demostrar la gracia de Dios a otros, por lo que hemos nosotros experimentado. Esto vemos en 2 de Corintios 1, 3 y 4. Y número 7. Dios usa nuestras pruebas para elevar nuestro deseo para el regreso de Cristo. Como ya mencionamos, vemos la falta de satisfacción que recibimos de este mundo caído, este mundo perdido. No hay cómo recibir gozo de las cosas que este mundo nos ofrece. No podemos experimentar todas las bendiciones de Dios en este lugar, porque este lugar sigue bajo los efectos del pecado. Vemos esto en 1 de Pedro 1, 3 a 9 y 13 y Santiago 1, 12 y otros, pero no voy a escribir ahora. Quisiera escuchar de ustedes algunos testimonios de cómo es que han visto esto en sus vidas, en sus pruebas. Algo, uno de estos.
Bueno, todos los, digamos, las maneras en que Dios usa nuestras pruebas están excelentes, ¿no? Y todas nos tocan las 7, pero justamente yo estaba pensando en las 6, dice prepararnos para un ministerio más sabio y compasivo. A veces nosotros, o sea, somos tan fáciles para juzgar a los demás en algún pecado, porque quizás realmente no hemos pasado aún por eso y nos olvidamos que Cristo fue muy compasivo y sigue siendo compasivo con nosotros. Entonces, pero cuando estamos pasando una prueba y posiblemente caemos en el mismo pecado que una vez estuvimos juzgando, entonces nos hace pensar, nos hace rebobinar y pensar que Dios, o sea, tuvo un plan, o sea, prepararnos para un ministerio más sabio, más profundo y más compasivo, o sea, de saber que nosotros somos iguales aquí, todos. El único perfecto es Dios. Entonces eso nos enseña a la próxima vez, cuando vemos un pecado, más bien tratar con amor, con la palabra de Dios y no a veces con la actitud de uno. No, eso está mal, la Biblia dice así, pero Dios, ¿qué dice de mí también? Entonces ese me tocó un poquito más. Gracias, hermano. Sí. ¿Algunos de ustedes conocen el hermano Vicente Miranda? Sí, creo que tal vez la mayoría. Algo que él hace que siempre me anima él hace esto. Él intenta de animar a las personas cuando comparten problemas, sufrimientos, dificultades. Así, una vez yo pasé por algo así. Y intenta de dar el ejemplo de lo que ya pasó, experimentó. Entonces, esto de verdad él está cumpliendo con esto. Él pasó por una situación, tal vez no igual, tal vez no exactamente lo mismo, pero algo que él aprendió ahí puede aplicar a esta situación también. Y creo que es lo que Dios quiere hacer con nosotros cuando pasamos por dificultades. Bueno, yo también quería hablar algo. Creo que hemos pasado por muchos de estos puntos de aquí, estas situaciones, y creo que uno de los que más me tocó y que dice aquí que Dios usa las pruebas. Hubo alguna vez que tocamos el punto 3, que Dios usaba muchas pruebas muy difíciles para exponer mi pecado, para que yo me den cuenta en dónde estaba ensuciándome, enlodándome, y Dios usó eso, situaciones muy duras, para sacarme de ahí, expuso mi pecado. Y bueno, caminando voy al punto 5, que Dios usa la prueba para mostrar la obra de Cristo. Entonces, he tenido unas pruebas súper difíciles, momentos duros, pero han servido para hablar de Cristo, porque me dicen, tuve un accidente grande, tremendo accidente, y estás tan tranquilo, estás bien. Entonces, bueno, le doy la gloria a Cristo, y cuando tengo la oportunidad de conversar, digo, o sea, Dios siempre estuvo conmigo en todo tiempo, porque primeramente estuve intacto, no me pasó nada. Entonces, comienzo por ese lado, y puedo estar firme, no por mis fuerzas, porque estuviera enterrado, por las fuerzas que Dios me ha dado, ¿no? Entonces puedo compartir a Cristo y mostrar el poder que Él ha tenido en mi vida. Gracias, hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, tengo muchas cosas que contar, creo que soy la más viejita del grupo, así que tuviera mucho que decir, pero una de las últimas cosas que el Señor pudo mostrarme y pude mostrar la obra de Cristo en mi vida fue cuando hace más o menos año y medio, un poco más, el médico me dijo, bueno, tiene cáncer y tiene que operarse. No había dicho a mi esposo para que no sufra porque él tiene un problema cardíaco severo, entonces estaba
sola, ¿no? Sola, se puede decir, sin contar a nadie. Pero llegó el día en que tenía que irme a operar, así que no podía salir de la casa sin decir que me voy a operar. Así que tuve que llamar a todos 1 o 2 días antes y decirles que me iba a operar. Entre eso llamé a una cuñada mía, que dicho sea de paso, no conoce del Señor, rechaza siempre el oír la palabra y todo. Entonces le dije, trabajó muchos años en Solca, se jubiló ahí, conoce la situación, todo sobre cáncer y todos los tratamientos, etcétera. Le llamé y le dije, me está pasando esto, estoy con cáncer, tengo que operarme, y se puso a llorar. Nancy, ¿cómo puede ser? ¿Por qué no me has dicho que...? Le dije, pero es que yo estoy confiando en el Señor y tengo toda la fuerza y no estoy preocupada. Y ella lloraba en el teléfono, y cuando terminó de llorar dijo, se supone que tú me llamabas para que te dé un consuelo y eres tú la que me está consolando a mí. Le dije, es que estoy confiando en el Señor. Así que dijo, no te puedes operar en el seguro, ahí te vas a morir, vamos, hacemos todo. Tienes que operarte en una clínica. Le dije, no, por recursos no puedo, pero vamos a hacer lo que... No, y el Señor está conmigo y puede ser en Solca, en el seguro o en una clínica, y si es la voluntad de Dios tenerme con bien, voy a estar con bien. Y si es su voluntad llevarme, pues me va a llevar, sea en la clínica o en cualquier lado. Así que desde ese momento, cada que le llamo y me pregunta cómo estoy, dice, no, ya sé, estás muy bien. Sí, porque mi Señor me mantiene bien. Entonces es un testimonio para ella cada que me pregunta cómo voy con mi tratamiento y etcétera. Entonces doy la gloria al Señor por eso. ¿Alguien más? Si no, está bien, vamos a continuar. Pero muchas gracias por compartir estos testimonios. Creo que sí, creo que como cristianos podemos ver esto, la realidad de esto. Y reconociendo esto nosotros, obviamente nos ayuda a nosotros mismos, ¿no? Pero también queremos usar esto para ayudar a las personas que sufren, ¿no? Porque el fin no es, como hermanos en Cristo, en cualquier momento, no necesariamente en una reunión de consejería, pero en cualquier momento queremos tener esa perspectiva y ayudar a otros a adoptar, desarrollar esa perspectiva en su propia vida. De que los sufrimientos no los experimentamos en vano. Hay un fin, hay un propósito. Que Dios va a usar esto para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de su Hijo, para que Él reciba toda la gloria de nosotros. Ahora, nosotros vamos a considerar ahora entonces cómo recibimos esperanza o cómo tenemos esperanza aún en medio de dificultades. Pasemos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 13 al 14. Dice así la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, usa en este pasaje, en otros, una palabra en el griego que significa tanto pruebas que tentaciones, ¿no? Entonces, a veces son tentaciones, ¿no? Nosotros sabemos qué es estar tentados en algo. Pero también sabemos que es sufrir y pasar por pruebas. Y nosotros sabemos con certeza que vamos a
experimentar pruebas y tentaciones en esta vida. Vamos a estar tentados y también vamos a pasar por pruebas y dificultades. Por experiencia ya sabemos esto, ¿no? Y creo que algunos, no sé, creo que algunos, especialmente los que no conocen a Cristo, tienen este concepto, pero si es que yo vivo una buena vida, yo hago lo correcto, las cosas buenas, bueno, voy a recibir bendiciones, ¿no? Si es que yo hago algo malo, justo voy a recibir algo malo como recompensa de mis acciones. Pero nosotros sabemos que cada persona, cada individual, pero específicamente cada cristiano va a sufrir y tener tentaciones y pruebas en la vida. Podemos pasar al libro de Santiago. Santiago 1. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pasemos al versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, vemos ahí en este versículo prueba y tentación, ¿no? Lo que ya mencionamos. Y versículos 13 al 14. Cuando alguno es tentado, no, si alguno es tentado, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces nosotros vamos a tener tentaciones, vamos a tener pruebas. Entonces, esto es algo bíblico que podemos confirmar en las vidas de las personas, no para hacerles sentir desanimados, para seguir, ¿cómo puedo entonces seguir adelante si es que voy a sufrir? No, esto es para ayudarles no a estar sorprendidos cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones. Entonces nosotros es algo cierto que estos momentos difíciles vendrán. Número 2, nuestras pruebas y tentaciones no son únicas a nosotros. Para nosotros. Sí, nosotros no somos las únicas personas que vamos a experimentar este tipo de sufrimiento y este tipo de tentación. ¿Cómo sabemos esto? Porque otros antes de nosotros ya fueron tentados, ya sufrieron, ya sabemos esto. Hay algunos textos bíblicos, Romanos 15:4. Romanos 15:4. Hebreos 11. Hebreos 11. ¿Por qué es importante recordar la fe de estas personas? En esta lista de estos personajes del Antiguo Testamento que tenían fe en Dios. ¿Por qué? Entonces, si es que ellos tenían una vida de tranquilidad, sin problemas, sin dificultades, ¿por qué está mencionado ahí con esta gran fe que tenían? No, sino que ellos tenían una fe en medio de pruebas, en medio de tentaciones, dificultades. Hebreos 12, versículo 1. Sí, todo el capítulo de Hebreos 11 y 12:1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Quiénes son estos testigos en este
esta nube de testigos. Sí, específicamente ¿quién? En capítulo 11 está hablando de todas estas personas de fe. En capítulo 12, versículo 1, por tanto, viendo todas estas personas, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos, las personas que son los ejemplos que seguimos, ellos mismos son esta nube de testigos. Ellos no es que están ahí espiritualmente alrededor de nosotros, viéndonos si es que va a pecar, si es que va a tener la victoria en ese momento. No, pero ellos sirven como testigos, ejemplos para nosotros seguir. Estamos en el mismo camino que ellos. Tengo una pregunta, o sea, es una duda, pero no sé. Un ejemplo, mi papi, él va a ser 7 años que murió. Pero a veces cuando yo cometo algún pecado o algún error y pienso que, o sea, yo pienso que él me va a estar viendo. O sea, es como que él me va a estar viendo y va a estar diciendo, Telmo, eso no está bien, o yo como padre nunca hice eso. Entonces, pero no sé si es que me estará viendo. Yo también, cuando mi abuela murió, yo tenía también estos pensamientos. Pero creo que estar ausente en el cuerpo es estar en la presencia de Dios. Y una persona que está en la presencia de Dios, posiblemente, no sabemos si es que ellos pueden ver nuestra vida o no. Pero por lo general, si es que están en la presencia de Dios, ¿por qué van a estar queriendo vernos en este mundo pecaminoso? Cuando pueden ver a Dios, ¿no? Entonces tenemos pero no, yo también tenía estos mismos pensamientos, pero creo que es por el ejemplo que dejó. O sea, es como la situación de conciencia. Él sabe que su padre no hizo eso y él está haciendo mal, entonces como que dice, no. Así él dice. Pero eso es como, resulta ser como un testigo, alguien que. Exactamente, sí, exactamente. Que no está, o sea, él con sus ejemplos que dejó está atestiguando que yo no hacía eso, tú estás. Exactamente esto. Es lo que vemos con estas personas que en el Antiguo Testamento, Abraham, Sara, todas estas personas aquí en esta lista. Sí, estas personas. Sí. Sí, mi hermano. Así como lo dice Telmo, hay errores que uno comete. Mi mente enseguida va a ciertos personajes vivos, por supuesto, pastores, y me pregunto, él no hace esto. Él no hace esto, o sea, refiriendo a lo que yo he cometido. Enseguida, entonces, yo no debo, como decir un ejemplo, yo no debo hacer esto también. Cualquier error que cometa, enseguida pienso en ciertos siervos de Dios. Amén. Ellos no hacen eso. De hecho, ese es el próximo punto. ¿Mande? Este es el próximo punto, sí. Entonces, en primer lugar, tenemos los ejemplos de los que pasaron antes, ¿no? Y ahora también tenemos las personas que viven con nosotros, los hermanos en Cristo, tal vez no están en la misma iglesia, pero son ejemplos para nosotros seguir. Muchas veces tenemos padres o madres espirituales, ¿no? Las personas que nos discipularon, que nos ayudaron a entender más y más de la palabra de Dios. Entonces tenemos en la mente, ¿esta persona haría esto? Creo que no. Entonces, esto nos ayuda a evitar, ¿no? Porque queremos seguir el ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque por la persona. No, porque de verdad, ¿qué están haciendo ellos? ¿Reflejando a quién? A Jesús mismo. Y esto que vemos en nuestros hermanos, que nos dan un reto para seguir adelante en santidad, ¿no? Por su ejemplo nomás.
Entonces, eso es también lo que nos ayuda mucho a vivir con integridad en esta vida cristiana. Algunos pasajes para esta idea de que nosotros no somos los únicos que sufrimos, sino también los otros alrededor de nosotros. Romanos 12, 15. Romanos 12, 15. ¿Perdón? Si las no son únicas a nosotros, entonces como ejemplo primero los que pasaron primero. Segundo ejemplo, los que viven ahora con nosotros, que nos rodean ahora. Entonces vemos esto en Romanos 12, 15. Primera de Corintios 12, 26. Sí. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Y también 5, 8 y 9. Capítulo 5, versículos 8 al 9. Entonces, primer ejemplo, los que ya murieron, ya pasaron. Otros que siguen ahora con vida alrededor de nosotros, nuestros hermanos en Cristo ahora. Y el tercer ejemplo, Jesús. Jesús, el quien nos gobierna. Entonces Jesús también sufrió. Jesús también fue tentado. Y nosotros tenemos los siguientes pasajes en el libro de Hebreos para confirmar esto. Todos estos vienen de Hebreos. Hebreos 2, 10 al 18. Hebreos 4, 15 al 16. Hebreos 5, 1 al 10. Y 12, 1 al 3. Uno al 3. Y Dios y nosotros sabemos. Entonces, bueno, repasemos lo que nos da esperanza en medio de esas pruebas. En primer lugar, la certeza de que vamos a sufrir tentaciones y pruebas. Número 2, nuestras pruebas no son únicas a nosotros, no somos los únicos que sufrimos en esta manera. Número 3, Dios nos asegura que estas pruebas no serán demasiado difíciles para nosotros. Primera de Corintios 10, otra vez, 13 al 14, que ya leímos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces ya
es la certeza, también todos sufren así, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios es soberano, Él es fiel, Él es poderoso y por su gracia nos asegura que no va a ser demasiado difícil aguantar, sufrir. Él sabe exactamente cuánto tiempo necesitamos pasar por esta situación. Cuán doloroso debe ser para santificarnos. Creo, posiblemente ya mencioné esto, pero Elizabeth Elliot, la esposa de Jaime Elliot, uno de los 5 misioneros que murieron aquí en Ecuador en 1956, ella escribió muchos libros y dio muchos mensajes, muchas charlas después de esta tragedia, y Dios la usó grandemente en el mundo cristiano para animar a los cristianos, a los hermanos en la fe. Y ella dijo que los sufrimientos vienen a todos y no debemos comparar nuestros sufrimientos. Por ejemplo, obviamente hay sufrimientos graves, pero graves. Por ejemplo, alguien murió, alguien que amo murió. Sí, esto duele, es un sufrimiento bastante fuerte. Otra persona tal vez está pasando por una enfermedad. ¿Cómo podemos comparar? Tal vez puede ser una enfermedad de cáncer o de otro tipo de enfermedad que no tiene cura, no tiene solución, no hay medicamentos para esa enfermedad. ¿Cómo podemos comparar los sufrimientos de las personas? Porque lo que esta persona está sufriendo, Dios está usando específicamente para madurar a esta persona en este momento, por cierto tiempo. Igual en la vida de esta otra persona. Dios está usando esta situación en la vida de esta persona, con otro propósito para esta persona. Entonces, siempre hay que tener cuidado de comparar sufrimientos, porque Él sabe lo que podemos aguantar y sufrir para producir en nosotros lo que Él quiere ver en nosotros, ¿no? Entonces, nosotros podemos confiar que esta situación por la cual estoy pasando está en las manos de Dios, es con propósito y es único a mí en el sentido que Dios tiene un propósito para mí en esta situación. Entonces yo debo tomar esta oportunidad para crecer en santidad. Entonces ese es el tercer punto. Creo, no les di tal vez los pasajes para esto. El primero es Génesis 39. Otra vez Génesis 39. Primera de Corintios 1, 8 al 9. Isaías 41, 10. Otra vez Isaías 41, 10. Segunda de Timoteo 4, 16 al 17. Sí, segunda de Timoteo 4, 16 al 17. Y Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16. Y número 4, ¿cómo tenemos esperanza? Número 4, Dios siempre provee un escape, una manera de escaparnos del pecado y agradarle a Él en medio de la prueba o del sufrimiento.
Otra vez, 1 Corintios 10, 13 al 14, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Podemos soportar, podemos salir, huir del pecado, huir, como dice en versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La tentación va a ser muy fuerte a veces, ser idólatros. La tentación, las pruebas, va a hacernos pensar en lo que queremos para ayudarnos a tener un alivio de esta dificultad. Entonces, pero nosotros tenemos una salida. Dios nos da una salida. ¿Quién es la salida? Cristo. El Evangelio de Jesucristo es la salida. Nosotros a veces estamos pensando, no sé si esto ha pasado a ustedes, antes cuando era más joven yo estaba pensando, ay, yo sé que esta es una tentación. ¿Dónde está la salida? ¿Cómo puedo salir de esto? No veo la salida. ¿Cómo salgo de esto? Es recordar lo que Jesús hizo para nosotros. Eso es lo que nos ayuda a salir de la tentación, salir de la prueba, en una manera que le agrada a Dios, de no caer en el pecado. Recordar el señorío de Jesucristo y cuánto Él hizo para salvarme. ¿Preguntas o comentarios? ¿Tiene un comentario, hermano? Decía el número 3 que Dios nos asegura que estas pruebas no serán demasiado difíciles para nosotros. A veces nosotros cuando dejamos de confiar en Dios plenamente, al 100%, pensamos que la prueba es demasiado pesada y creemos que esta prueba, cualquiera con esta prueba va a caer, no podría resistir esta prueba. Pero realmente la palabra de Dios es clara, no hay prueba en la que Dios nos dé que no podamos resistir. Cualquier prueba podemos resistir. Si no hemos resistido es porque no hemos estado confiando en Él. Hemos quitado la mirada de Él sencillamente y hemos empezado a luchar con nuestras propias fuerzas y no hemos avanzado a resistir. Pero si estuviéramos con Cristo, delante en todas las pruebas, confiando en Él, yo creo que cualquier prueba vamos a salir. Sí. Gracias, hermano. A veces escuchamos en las noticias como horrores que algunas personas sufren. Son víctimas de abusos terribles. Tal vez hay un secuestro. Llevan a esas personas a otras partes y hacen cualquier tipo de cosa con estas personas, como torturar a estas personas. Y pensamos, ¿cómo es posible que esto no sea demasiado difícil soportar en estos momentos? Y nosotros tenemos que recordar que para los cristianos, esta vida vamos a tener dificultades. Y estas dificultades son oportunidades para nosotros de mostrar nuestra fe en Jesús. Pase lo que pase con nuestro cuerpo, con nuestra mente, aquí en este mundo, ¿qué es mi esperanza? Que no voy a quedarme aquí en este mundo. Y eventualmente, algún día, todo va a cambiar. Dios va a recompensar a las personas que me han hecho esto. Y, wow, esta provoca en esta persona un deseo de orar por la misericordia de Dios en estas personas. Entonces, obviamente, hay muchas cosas difíciles comprender y entender, pero sí, siempre hay cómo adoptar esta idea, esta perspectiva de que nada es demasiado difícil para nosotros. Algunos de ustedes recuerdan el hermano Al Rodríguez, el misionero que estaba aquí antes. Creo que mencioné que él fue llevado a Quito
hubo una equivocación, fue acusado por algo y lo llevaron a la cárcel en Quito. Él, describiendo esto, es muy fuerte lo que le pasó en esta situación. Por 8 días estaba ahí con los peores de los peores ahí en la cárcel allá en Quito. Inocente, totalmente inocente. Fue una equivocación en los registros del gobierno. Entonces, él pasó estos días ahí, pero en vez de desesperarse de esta situación, él tenía oportunidades de predicar muchas veces, y algunos de estos hombres encarcelados aceptaron a Cristo. Igual cuando entró, los guardias ahí le trataron muy mal, pero muy mal, como si hubiera hecho de verdad este crimen de que estaba acusado. Y cuando salió, uno de ellos se acercó a él y dijo: tengo 2 favores de pedir. Y él dijo: ¿tiene 2 favores de pedir de mí? Y él dijo: sí. En primer lugar, queremos pedirte perdón por la manera en que le tratamos. Eso fue mal, reconocemos que eres inocente de estas acusaciones. Le dijo: sí, con todo corazón les perdono. Y luego dijo: hemos visto los cambios en los prisioneros aquí y queremos que regreses algún día y que prediques a nosotros lo que predicaste a ellos. Ajá. Sí. Entonces, obviamente, fue una oportunidad para él estar desesperado, sin poder ver esperanza para el futuro, pero no fue así. Y él es también uno de estos testigos para nosotros ahora, que nos rodea, que nos ayuda y nos impulsa a ser más santos. Cuando respondemos a nuestras situaciones, vamos a responder en una de 2 maneras, en santidad o en pecado. Pues, nos ayuda a desarrollar en nosotros un deseo de escoger santidad, ¿no? Entonces no tenemos tiempo para continuar, pero la próxima semana vamos a ver categorías específicas de situaciones difíciles y situaciones de bendición. ¿Cómo respondemos, básicamente?